Ya llegó el máster en Derecho Comunitario Europeo, escritor y colaborador de este espacio libre como el viento, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Maestro Gutiérrez Falcón, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, pues encantadísimo de haber escuchado y haber leído esa noticia que vas a ser galardonado con el premio Carlos Montemayor. Quiero decirte que tuve el privilegio de ser amigo del pensador chihuahuense y me da mucho gusto que entre dos norteños ahí haya esa sinergia. Y pues bueno, creo que Carlos Montemayor estaría fascinado de saber que tú llevas el galardón con su nombre, Vicente. No, gracias por tus generosas palabras, o a lo mejor ya me hubiera mandado a ya sabes a dónde, con su claridad y su contundencia siempre del maestro Montemayor, que en paz descanse. Déjame saludar también a Kurt Harvard. Ya llegó el querido Kurt Harvard, escritor, periodista independiente y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Kurt, buenas noches, te mando un abrazo también a ti, me imagino que en Oaxaca. Sí, aquí desde Oaxaca, otra vez, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y igualmente extiendo mis felicitaciones por el premio bien merecido. Muchas gracias, Kurt. Y saludo al buen amigo Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, miembro también de las mesas de diálogo de Sin Censura. Miguel Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hello, Vicente, te decía Obama, y pues felicitaciones también para ti, que alguien como tú, la verdad, que más allá de ser periodista, pues creo que muchos te consideramos luchador social, y pues en efecto, un luchador social así no lo tiene ni Obama. Gracias, muchas gracias. Se están, me están sonrojando con las inmerecidas flores. Les agradezco, pero vamos a los temas. La gente quiere escuchar, la gente quiere que dialoguemos sobre los temas que son verdaderamente, híjole, históricos. Por ejemplo, la detención del que fuera Procurador General de la República, Murillo Karam. La gente a veces pierde, creo yo, la dimensión de la noticia, porque ya pasaron algunos años, pero está del tamaño como si arrestaran en estos momentos a Alejandro Gertz Manero, a ese nivel, más o menos, pues, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y pues estemos preparados porque continuará el golpeteo de que se trata persecución política. Yo pregunto, ¿a quién la oposición genuinamente aceptaría se le lleve al banquillo de los acusados, se le detenga, se le arreste? ¿A quién nos dará permiso? Y digo, nos dará como pueblo que busca justicia la oposición sin que metan este barullo de persecución política. No, pues está cabrón así, querer procurar justicia cuando desde la politiquería todos se dicen víctimas de esta procuración de justicia, dizque para hacer quedar bien o para hacer sentir bien o para cumplir las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que una y otra vez ha dicho: aquí la fiscalía es autónoma y con total independencia. Hoy lo confirmó, lo reafirmó en la mañanera. Si tiene que caer Enrique Peña Nieto, será decisión de las autoridades. Y que caiga el que caiga, mi querido José Alfredo. Así es, Vicente. Pues bueno, es uno de los compromisos, de los 100 compromisos que Andrés Manuel López Obrador asumió cuando tomó posesión en el Zócalo capitalino, ahí donde estuvimos escuchándolo, vibrando de emoción. Uno de esos compromisos fue esclarecer el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, y ahora, pues bueno, se convierte en un asunto de Estado en el cual sí se estuvo coadyuvando con la Fiscalía. Y también recordemos, Vicente, que a los pocos meses de haber llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, recibió a los padres de los normalistas y estuvieron desde ese momento con una constante comunicación. Y entonces, como decía nuestro presidente, como dice nuestro presidente, la vida pública se fue haciendo cada vez más pública y empezaron a abrirse los archivos, empezaron a aceptarse
investigadores que antes se había negado el gobierno de Peña Nieto, pues ahora volvieron a integrarse, volvieron a hacer las investigaciones. Se ha invertido una cantidad de dinero inconmensurable, sin límite. Se ha destinado presupuesto que jamás se había destinado para encontrar a desaparecidos, y no solamente a los jóvenes de Ayotzinapa, sino que a cargo de Alejandro Encinas, la subsecretaría de Alejandro Encinas de Gobernación, pues han hecho trabajos extraordinarios por encontrar y por identificar todos los cuerpos que estuvieron dentro del neoliberalismo, pues que convirtieron a nuestro país en un cementerio anónimo, además, no solamente un cementerio, sino que un cementerio anónimo donde había fosas clandestinas por todas partes. Y entonces, dentro de todo este esfuerzo del gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, pues está que está especialmente focalizado, y entonces se pudo romper ese cerco, ese acuerdo de silencio de las anteriores autoridades, y el hecho de que Murillo Karam esté ahora detenido, pues bueno, creo que es el síntoma, o es la muestra más palpable hasta el momento de la Cuarta Transformación Nacional, porque lo que ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa fue el símbolo de la decadencia total del neoliberalismo, y la aprehensión de Murillo Karam es totalmente lo contrario, es la muestra de que estamos en el camino de la Cuarta Transformación Nacional, Vicente. Pues creo que hay mucho que rescatar, mucho que esperar todavía. De hecho, no es un proceso cerrado, no es un informe final, y ahí estoy yo, en lo que todavía nos falta por ver. De hecho, hace unos minutos me mandaba un reporte nuestro querido jefe de información, Mario Toledo, de la jornada. Notifican a la Secretaría de la Defensa Nacional órdenes de captura contra 20 militares por el caso Ayotzinapa. Es la nota de Eduardo Murillo de la jornada. La Secretaría de la Defensa Nacional fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos posiblemente implicados en el caso Ayotzinapa. Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Iguala, Guerrero. El juez segundo de procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los 3 órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo los 20 militares. En la lista, el más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad, tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo. Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de división, nombrado comandante de la región militar. Posteriormente fue designado inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, y luego jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional el 30 de noviembre de 2017. Finalmente fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo del 2021. Kurt, hoy el presidente dijo no complicidad y que las Fuerzas Armadas hablen por sus acciones. Para aquellos que decían que el pacto con las Fuerzas Armadas y que López Obrador y que, bueno, pues también les tumba ese juego, hablando de cartas de la mano, este informe que confirma de que presuntamente hubo mano militar por omisión, por negligencia, por lo que tú quieras, en estos casos tan dolorosos, Kurt Harvard. Precisamente, Vicente, hemos vivido unos días históricos, ¿no? Desde el jueves pasado, desde que el día del reporte preliminar de la comisión,
seguido por el arresto del ex procurador Jesús Murillo Caram, y ahora seguido por estas 83 órdenes de aprehensión, y 20 de ellos militares, y no cualquier militar. Es decir, esto de Alejandro Saavedra, que acabas de mencionar, muy vilmente después de su participación de esa noche, él fue ascendido y ascendido y ascendido, ¿no?, por Peña Nieto. Y si bien recuerdo, él incluso Cienfuegos le había propuesto al AMLO como presidente electo para ser secretario de la defensa. Obviamente AMLO escogió a Luis Crescencio Sandoval, pero hasta ese grado había ascendido Alejandro Saavedra, ¿no? Miren, lo que yo veo, un poco en un sentido, intentando ver, es difícil ver las cosas históricas cuando uno las está viviendo, ¿no? Estamos viendo, para mí, la segunda mitad de la 4T. Si la primera mitad fue la mitad de las leyes, los programas sociales, establecer, ¿no?, las bases de un estado de bienestar. Ahora estamos viendo que este enfoque de esta segunda mitad del gobierno, pues sin dejar de lado los programas de justicia social, va a ser la búsqueda de justicia para los crímenes del pasado. Ya tenemos la Comisión de la Verdad para los crímenes de la Guerra Sucia en los años 70, y ahora estamos viendo finalmente avances en el caso de Ayotzinapa, que, como bien mencionaron, fue una de las 100 promesas históricas del presidente cuando tomó en su toma de posesión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque creo que todos, muchos sentíamos, ¿no?, que había, la 4T avanzaba, pero faltaba algo, ¿no? Como que faltaba, ¿no?, algo ahí. Y algo era este reclamo de justicia por los crímenes del pasado, ¿no? Y es algo sobre el cual yo he escrito también. La 4T no va a ser jamás, bueno, nunca va a terminarse, ¿no? Pero un movimiento así no puede considerarse, pues, terminada si no, en este caso, desarticula una red de crimen del pasado, una red que implicaba a individuos, también del gobierno, de todos los niveles, y como vemos, complicidad de cierta forma de las fuerzas armadas. Esta red de criminalidad es la red que México padecía, ¿no? Y el miedo era de que si la 4T no atacaba esta red de criminalidad, ¿no?, iba a poder recomponerse en un gobierno posterior, ¿no? Por eso, esto de atacar los crímenes del pasado, no es politiquería, es algo muy, muy práctico. Si no desarticulas una red de criminalidad, se va a poder articular en un gobierno posterior y se va a regresar a la situación anterior. Eso dicho, da mucho gusto ver estos avances, que aunque no son suficientes, pues son avances importantes en estos días. El arresto de Murillo Caram, los 20 órdenes de arresto, y avance en empezar finalmente a desmentir, desarticular, desenredar la supuesta verdad histórica, que fue una mentira histórica basada en tortura, basada en mentiras y basada en encubrimiento, ¿no? De manera, pues, vista muy pocos casos en el mundo, este grado de encubrimiento que vimos. Entonces, da gusto ver esto. Y repito, de los sentidos más prácticos de desarticular una red de criminalidad que de otra forma podría volverse a articular en el futuro, ¿no? Y por eso la suma importancia de lo que ha pasado en estos días. A ver, tú eres lingüista, mi querido Miguel Martín, y cuando escuchas, te lo pregunto a ti, a los grandes periodistas de México decir, pues no presentaron nada nuevo, o se sostiene la verdad histórica, la esencia de la verdad histórica. Cuando escuchas a Carlos Marín decir, me sostengo, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos deben de ofrecerle disculpas a
Carlos Marín. Es más, deberían agradecerle a Tomás Herón de Lucio las investigaciones. ¿Qué debemos de entender, de escuchar? ¿Qué escuchas tú, mi querido Miguel Martín? Esto es el ejemplo de cuando hablamos de la famosa guerra de narrativas. Ese es el ejemplo. Yo creo que es el ejemplo mejor cuadrado que podemos tener en estos tiempos, porque si te fijas, hay una cierta dinámica social. Llevamos una cierta inercia como sociedad, como movimiento, y el que estas personas digan algo que va en contra de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que es prácticamente lo lógico y lo correcto, pues simplemente eso te habla de que es una guerra de narrativas, ¿no? Es quererte contar la verdad o ya no quererte contar la verdad, sino más bien alterar la verdad en favor del grupo al que sirven. Y fíjate que, por ejemplo, si nos vamos incluso a esta parte precisamente del lenguaje, a esta parte de los adjetivos, estas personas adjetivan muchísimo. Si te fijas, nosotros nos cuidamos de eso, nosotros no calificamos de manera estridente las cosas, a lo mejor podemos lanzar, no sé, al aire alguna que otra grosería, pero estos se van sobre las personas, sobre las instituciones. Me refiero a Carlos Marín, que dijo que desgraciadamente se le dio entrada a ese venenoso grupo de mal llamado grupo de expertos independientes, ¿no? Que precisamente fue el que desmintió desde un primer momento, hay que recordarlo, eso de que los hubieran quemado en una pira, y había elementos científicos que en su momento se salieron en reportajes de La Jornada, donde se decía que incluso para una quemazón de ese tipo, pues hasta hubiera habido satélites que lo hubieran detectado porque hubiera irradiado de una manera que hasta en el espacio se hubiera detectado. Entonces, pues esta guerra de narrativas, este querer retorcer lo que es evidente, este quererte decir que el cielo es verde, pero tú sales y es azul, pues simplemente es nada más hacer su luchita. Es para un nicho. Yo considero que esto ya no es para la opinión pública, porque la opinión pública en general yo creo que sí les pasó factura en el 2018 y creo que les va a volver a pasar, les ha pasado factura, o sea, la opinión pública ya convertida, digamos, en electorado, les ha pasado factura a todos estos defendidos por todas estas personas, y pues realmente, así como que veamos alguna, no sé, que la gente haya salido, se haya volcado espontáneamente a las calles a defender a Murillo Karam, pues como que no, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que las defensas nada más están en eso, en la narrativa, y ojo, son defensas muy férreas, defensas muy duras, de gente que adjetiva, pero les dices, porque, bueno, así me tocó, no están para saberlo, pero ya recordarán que les dije que iba a entrevistar a un líder de la ultraderecha, llamado Raúl Tortolero, cuando él utilizaba calificativos escandalosos como de asesino, como de delincuente contra líderes de izquierda, y yo le decía, ¿por qué adjetivar? Y él decía, no, es que los estoy describiendo. Entonces ellos en su mente, así somos nosotros, así somos los chairos mugrosos, así es toda esta gente a la que desprecian, porque ya lo hemos dicho fuerte y quedito. Yo creo que si los estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido, pues la verdad, niños güeritos, estudiantes de medicina, pues muy probablemente ni siquiera hubieran durado desaparecidos, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que ser claros en esto del lenguaje. Es gente que retorciendo la narrativa quiere tapar un genocidio, quiere tapar un crimen de Estado. Y eso, pues evidentemente es antiético, evidentemente eso es estar tirando a la basura, estar insultando al pueblo en su cara, porque pues de cierta manera se les ha conferido como que una cierta responsabilidad de informar, como una cierta responsabilidad de reinterpretar la realidad para el público, porque eso es lo que hacemos los periodistas básicamente, pero la reinterpretan para sus amiguitos, la reinterpretan a modo para los grupos a los que sirven. Y pues creo que eso es de lo más deleznable, y por eso creo que lamentablemente, y yo lo digo en un sentido profesional, creo que tienen los días contados, y de eso pues nos estamos encargando todos como población, porque creo que nuestro deber sí es denunciar, sí es evidenciar, y sí es poner siempre el punto sobre la i en cuanto a esta gente que miente descaradamente y que nos insulta en la cara y que todavía ostentan un pedestal. Y por eso yo creo que deben las cosas de cambiar, para que a lo mejor, tal vez no yo,
pero tal vez gente como Vicente pues tenga esa proyección a nivel nacional para que al menos diga, si va a decir una barbaridad, al menos que sea con sentido social, pero no nada más para beneficiar a los de arriba. Fíjate que